No volverás a ser pobre. La cura para la bancarrota. De Jack Baker. Introducción. La pobreza es un estado mental, me dijo mi mentor en un audio que escuchaba a las 3 de la madrugada, sentado frente a un monitor que nunca dormía, vigilando cámaras que no eran mías, cuidando propiedades que no me pertenecían, mientras mi vida se escurría en turnos nocturnos mal pagados. Esa frase no llegó como iluminación, llegó como una piedra. Retumbó en mi cabeza con una mezcla de rabia, incredulidad y cansancio acumulado. La escuché una vez, luego otra. Luego comenzó a repetirse sola, incluso cuando el audio ya había terminado. Cada vez que ponía un audiolibro sobre dinero, riqueza o finanzas personales, la misma idea regresaba con distintas palabras, pero el mismo veneno. El pobre es pobre porque quiere. Y ahí fue donde algo se rompió. ¿Qué mierda están diciendo? ¿De verdad creen que alguien elige no llegar a fin de mes, contar monedas, posponer sueños, vivir con el estómago apretado y la mente cansada? ¿Acaso se están burlando de mí? Porque si esto es una broma de mal gusto. No quiero ser pobre. Nunca quise serlo. No lo pedí, no lo deseé, no lo soñé cuando era niño. Entonces, ¿en qué punto supuestamente tomé esa decisión? ¿En qué momento firmé ese contrato invisible que me condenó a sobrevivir mientras otros prosperan? La frase no tenía sentido. Sonaba cómoda para quien ya salió del barro, pero ofensiva para quien todavía lo pisa todos los días. Durante meses la rechacé. Me resistí. Me indignó. Me parecía una simplificación cruel, una forma elegante de culpar a la víctima y glorificar al ganador. Pero había un problema que no podía ignorar. Todos decían lo mismo. Autores distintos, épocas distintas, acentos distintos, historias distintas. La misma conclusión. Y mientras ellos hablaban desde escenarios, estudios y libros vendidos por millones, yo seguía ahí, con ojeras, sueño atrasado y necesidades reales. Así que hice lo único que podía hacer alguien que ya no confía ni siquiera en su propio juicio: escuchar. No por fe, sino por desesperación. No por admiración, sino porque algo dentro de mí sabía que, aunque me doliera, ellos ya habían resuelto algo que yo no. Y cuando la necesidad aprieta, el orgullo se vuelve un lujo que no te puedes permitir. Escuché una vez más, y otra, hasta que dejé de escuchar para contradecir y empecé a escuchar para entender. No lo que decían en la superficie, sino lo que se escondía debajo de esa frase maldita que tanto me irritaba. Y ahí apareció la grieta. No una respuesta bonita, sino una incomodidad más profunda. Porque nadie estaba diciendo que yo quisiera sufrir, nadie estaba diciendo que yo disfrutara la carencia. Lo que estaban diciendo, sin decirlo directamente, era algo mucho más incómodo, que había aceptado una forma de pensar sin cuestionarla, que había normalizado un conjunto de ideas, hábitos, reacciones y excusas que operaban en automático, que la pobreza no era solo la falta de dinero, sino una estructura mental que decide antes de que tú decidas. Un sistema interno que te dice hasta dónde llegar, que es realista, que es imposible, que no es para ti. Y eso dolió más que cualquier cuenta impaga. Porque si el problema era externo, yo era una víctima. Pero si el problema estaba en la forma en que pensaba, reaccionaba y actuaba, entonces había una responsabilidad que no podía seguir esquivando. No se trataba de culparme por nacer donde nací o por empezar donde empecé. Se trataba de aceptar que había seguido operando con el mismo software incluso cuando ya sabía que no funcionaba, que repetía patrones heredados, frases escuchadas, miedos prestados, que decía querer salir,
pero tomaba decisiones diseñadas para no moverme demasiado. Que soñaba con abundancia, pero pensaba como alguien que solo aspira a aguantar. Ahí entendí algo que no aparece en frases motivacionales ni en portadas brillantes. La pobreza no se siente como una elección, se siente como una jaula cómoda. No cómoda porque sea agradable, sino porque es conocida, porque es predecible, porque no exige romper la identidad que has construido para sobrevivir. La bancarrota no es solo una cuenta en rojo. Es una mente entrenada para esperar, para justificar, para postergar. Es levantarte cansado antes de empezar. Es negociar contigo mismo todo el tiempo. Es buscar culpables para no buscar salidas. Es consumir información como entretenimiento en lugar de convertirla en acción. Y eso fue lo que más me golpeó. Yo no estaba fallando por falta de información. Estaba fallando por exceso de tolerancia a mi propia mediocridad operativa. Sabía qué hacer, pero no lo hacía de forma consistente. Entendía conceptos, pero no los ejecutaba bajo presión. Me motivaba por momentos y luego regresaba al mismo ciclo. No porque fuera incapaz, sino porque seguía pensando como alguien que cree que el dinero es un premio, no una consecuencia. Como alguien que espera permiso, como alguien que aún le pide a la vida en lugar de ordenarle. La bancarrota es silenciosa, no siempre grita, a veces susurra. Te dice que mañana, que más adelante, que cuando tengas más tiempo, que cuando las condiciones mejoren, que cuando alguien te ayude. Y mientras tanto, te mantiene ocupado, cansado y distraído. No para destruirte de golpe, sino para desgastarte lentamente hasta que confundas resignación con madurez y conformismo con paz. Yo estaba ahí, funcionando, cumpliendo, sobreviviendo, y creyendo que eso era lo máximo a lo que podía aspirar por ahora. Pero algo ya no encajaba, porque cada audio, cada historia, cada golpe de realidad apuntaba al mismo lugar incómodo. Nadie sale de la pobreza pensando como pobre, aunque tenga buenas intenciones. Nadie construye riqueza esperando motivación eterna. Nadie rompe un patrón sin acción masiva y sostenida. Y nadie cambia su realidad financiera sin antes traicionar la versión de sí mismo que aprendió a vivir con poco, a justificar el estancamiento y a llamar realismo a su miedo. Ahí dejó de ser una frase molesta y se convirtió en un diagnóstico. La pobreza como estado mental no era un insulto, era una radiografía. No hablaba de cuánto dinero había en mi cuenta. Hablaba de cómo tomaba decisiones cuando nadie me miraba, de cómo reaccionaba ante el cansancio, de cómo negociaba con mis excusas, de cuánto tiempo invertía en pensar y qué tan poco en ejecutar, de cuántas veces decía que quería más mientras seguía haciendo lo mismo. Y eso fue incómodo, porque no había villanos externos a los que señalar sin mentirme. Había contexto, sí. Dificultades, muchas. Pero también había hábitos que no podían seguir siendo intocables. Ideas que necesitaban morir. Lealtades invisibles a la escasez que tenía que romper aunque doliera. Porque nadie sale de la bancarrota sin violencia interna. No física, sino mental. La violencia de dejar de justificarte. La violencia de sostener acciones incluso cuando no ves resultados inmediatos. La violencia de hacerte responsable sin adornos. Esa madrugada, frente a esos monitores, entendí que no necesitaba más inspiración. Necesitaba cirugía mental. Necesitaba arrancar de raíz la idea de que alguien vendría a rescatarme, de que el sistema cambiaría a mi favor, de que el esfuerzo intermitente era suficiente. Necesitaba dejar de preguntarme por qué otros sí y yo no, y empezar a preguntarme qué estaba dispuesto a dejar de ser para construir algo distinto. Porque la verdad
es esta, aunque incomode. Nadie sale de la pobreza sin dejar atrás una versión de sí mismo que le resultaba familiar. Y eso incluye pensamientos, hábitos, relaciones, discursos internos y formas de gastar energía. La bancarrota no se cura con esperanza, se cura con acción masiva dirigida. No se cura con frases bonitas, se cura con decisiones sostenidas que al principio duelen más de lo que motivan. Y ese fue el punto de no retorno. No porque todo cambiara de inmediato, sino porque ya no podía fingir que no entendía. Ya no podía volver a escuchar esas frases como un ataque personal. Ahora eran un espejo, incómodo, crudo, imposible de ignorar. Desde ahí, todo empezó a cambiar. No de forma romántica, de forma brutal. Porque cuando aceptas que la pobreza es un estado mental, no te liberas, te responsabilizas. Y esa responsabilidad pesa. Pero también abre una puerta que antes ni siquiera veías. Ahí comenzó la verdadera cura. No en el dinero que aún no tenía, sino en la forma en que empecé a pensar, decidir y actuar cuando nadie aplaudía. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción. Código 1. Decisión irreversible. La mayoría cree que salir de la escasez es un proceso gradual, una transición cómoda hecha de pequeños avances. Esa creencia es falsa. No porque el progreso no exista, sino porque mientras la mente conserve la opción de volver atrás, la escasez nunca se rompe del todo. La pobreza no se sostiene por falta de oportunidades, se sostiene por pactos internos silenciosos. El pacto de conformarse, el de esperar, el de no incomodar, el de sobrevivir sin cambiar la identidad conocida. Romper con la escasez no comienza cuando llega más dinero. Comienza cuando se cancela la opción mental de regresar a lo anterior. Mientras exista un plan B emocional, la mente nunca ejecuta con compromiso total. Siempre se protege, siempre calcula el daño, siempre guarda energía. La decisión irreversible no es motivación ni optimismo, es cierre. Cierre de excusas, de justificaciones y de la narrativa que dice, si no funciona, vuelvo a lo de antes. La escasez se alimenta de la reversibilidad, de la idea de que siempre se puede retroceder sin costo. Pero cada retroceso refuerza el pacto. Cada abandono enseña a la mente que rendirse es válido. Y todo lo que se permite, una vez se convierte en patrón. La mente no distingue entre excepción y regla. La decisión irreversible no es impulsiva. Es fría e incómoda. Implica aceptar que la vida llevada hasta ahora fue suficiente para sobrevivir, pero inútil para construir. Implica reconocer que muchas creencias que dieron seguridad también limitaron el crecimiento, que rutinas estables drenaron ambición y que ciertos entornos reforzaron el estancamiento. La escasez no siempre duele, a veces adormece, y eso la hace peligrosa. Romper el pacto mental con la escasez exige una traición interna. Traicionar la versión que aprendió a pedir poco para no frustrarse. La costumbre de decidir desde el miedo a perder. Y la narrativa heredada, que presenta querer más como algo indebido. No es una traición moral, es operativa. Sin ella, no hay cambio real. La mayoría no falla por falta de disciplina, falla porque nunca cerró la puerta. Intenta, consume información, hace esfuerzos intermitentes, pero conserva intacta la identidad que puede regresar a la escasez cuando algo duele. Esa identidad se protege y se sabotea justo antes de consolidar cualquier avance. La decisión irreversible se manifiesta en acciones, no en discursos. En cómo se usa el tiempo cuando nadie observa, en qué gastos se eliminan sin drama, en qué hábitos se cortan aunque incomoden, en qué riesgos se aceptan sin pedir aprobación.
La mente que rompió el pacto con la escasez ya no pregunta si vale la pena. Actúa desde la certeza de que no hay alternativa. Romper ese pacto también es romper con la identidad pequeña, la que se define por lo que no tuvo y por lo que le faltó. Implica dejar de usar el pasado como excusa y empezar a usarlo como combustible. Nadie apuesta en serio por quien aún duda de su propia decisión. Una decisión irreversible no garantiza resultados inmediatos, pero elimina la dispersión. Cuando la mente deja de contemplar el retroceso, la energía se alinea, el enfoque se afila y la disciplina deja de ser un esfuerzo heroico para convertirse en consecuencia natural. La escasez pierde poder cuando deja de ser una opción mental. La mayoría cree que mantener la puerta abierta es prudencia, cuando en realidad es miedo disfrazado. La decisión irreversible no es arrogancia, es higiene mental. Es dejar de debatir internamente lo que ya fue decidido y ejecutar sin pedir permiso a la duda. Ese es el verdadero punto de quiebre. No el dinero, no la oportunidad, no el golpe de suerte, la decisión irreversible. El momento en que la mente deja de jugar a medias y entiende que no hay vuelta atrás sin traicionarse a sí misma. Ahí comienza el cambio real. Código 2. Corte con el lenguaje pobre. El lenguaje no describe la realidad, la fabrica, no de forma simbólica, sino operativa. Cada palabra repetida se convierte en una instrucción silenciosa para la mente. La mayoría no está atrapada por falta de oportunidades, sino por un vocabulario que limita antes de que la acción siquiera se considere. El lenguaje pobre no solo habla de dinero, reduce opciones, encoge posibilidades y normaliza la carencia como si fuera natural. Las palabras no pasan sin dejar rastro. Se repiten, se alojan y terminan decidiendo. Decir no puedo, no es para mí, es muy caro. Cuando tenga, algún día, no es honestidad. Es una orden interna de contención. Cada frase cierra una puerta antes de moverse. El problema no es decirlo una vez, es repetirlo hasta que se vuelve identidad. El lenguaje pobre se disfraza de realismo. Parece prudencia, humildad o sentido común, pero en el fondo es miedo articulado. Una excusa elegante para no confrontarse. Por eso sobrevive incluso en personas capaces. Suena lógico, familiar y socialmente aceptado. El cerebro no evalúa intención, evalúa patrones. Y los patrones verbales crean mapas mentales. Un mapa de escasez siempre conduce a decisiones pequeñas. Eliminar palabras que programan carencia no es censura, es reingeniería mental. No se trata de hablar bonito ni de fingir abundancia, sino de dejar de usar expresiones que anulan la acción. Si el lenguaje es débil, la acción será débil. Si es confuso, la acción será errática. Si es limitante, la acción será mínima. El lenguaje también establece jerarquías invisibles. Quien habla desde la carencia se coloca abajo sin notarlo. La forma de hablar revela cómo alguien se percibe frente al mundo. El que se siente pequeño justifica, espera y pide. El que se asume responsable decide, ejecuta y ajusta. Una trampa común es refugiarse en el futuro. Después, más adelante, cuando esté listo. El futuro se vuelve un basurero emocional donde se tiran las acciones incómodas de hoy. Ese lenguaje mantiene a la mente ocupada, pero inmóvil. El tiempo pasa y nada cambia. Otra forma de carencia verbal es el dramatismo. Exagerar problemas, narrar obstáculos como destinos. No porque no existan, sino porque al narrarlos así se solidifican. La mente se ve rodeada de muros en lugar de retos. El lenguaje se convierte en jaula. Eliminar ese lenguaje incomoda. Al principio se siente artificial.
La mente quiere volver a las frases conocidas porque ahí se siente segura. Esa incomodidad es señal de cambio real. Cuando una palabra habitual ya no sale fácil, el patrón empieza a perder poder. El silencio consciente es parte del proceso. No toda queja debe verbalizarse. Callar no es reprimir, es seleccionar. Reducir el lenguaje pobre reduce el ruido interno que sabotea el enfoque. Cambiar el lenguaje cambia la relación con el error. El lenguaje pobre convierte el error en incapacidad. El lenguaje preciso lo convierte en información. Esa diferencia define si alguien se paraliza o ajusta. No es optimismo, es funcionalidad. Eliminar el lenguaje de carencia también genera fricción social. Muchas relaciones se sostienen en la queja compartida. Hablar distinto rompe ese pacto. Algunos reaccionan con burla o incomodidad. No es personal. Es resistencia al cambio de jerarquía mental. El lenguaje nuevo primero aísla, luego construye. Sustituir el lenguaje pobre no es repetir afirmaciones vacías, es adoptar lenguaje operativo, palabras que exigen acción, no promesas, lenguaje que no dramatiza, que define pasos, que asume responsabilidad. Ese lenguaje no infla el ego, afila la mente. La identidad no se piensa, se habla. Antes de actuar, una persona ya se ha definido miles de veces con frases pequeñas y cotidianas. La forma de hablar no refleja quién eres, entrena quién eres. Por eso la identidad financiera se construye antes del dinero. Cuando el lenguaje deja de obedecer a la escasez y empieza a obedecer a la dirección. Cambiar el lenguaje no hace rico a nadie de inmediato, pero quita el freno invisible. A partir de ahí, cualquier acción correcta puede acumularse sin sabotaje interno. Y cuando el lenguaje deja de empujar en contra, los resultados dejan de ser suerte y empiezan a ser consecuencia. Código 3. Responsabilidad brutal. La responsabilidad brutal no es inspiradora. Es una carga. Por eso casi nadie la quiere. Culpar al sistema, a la familia o al contexto es más cómodo que aceptar que, incluso en condiciones injustas, las decisiones sostenidas moldean el resultado final. La culpa externa anestesia, la responsabilidad despierta. Y despertar duele porque elimina los refugios mentales que permiten seguir igual sin sentirse culpable. Culpar al sistema es atractivo porque es abstracto e invencible. Permite explicar el estancamiento sin revisar hábitos ni incoherencias. Pero el sistema no decide a qué hora te levantas, qué consumes, cómo administras tu energía, ni qué haces cuando nadie mira. Influye, presiona, condiciona, pero no ejecuta por ti. Mientras se le atribuye el control total, se le cede también el poder interno. La familia funciona como excusa del mismo modo. La crianza, las carencias, los límites emocionales, el pasado, todo eso existe y pesa. Pero usarlo como justificación permanente convierte la historia en prisión. La responsabilidad brutal no niega el daño, niega que ese daño tenga derecho a dirigir el resto de tu vida. Comprender una herida puede liberar. Construir identidad alrededor de ella encadena. El contexto es la coartada final. El país, la economía, la época, la mala suerte. Factores reales, sí, pero insuficientes para explicar trayectorias tan distintas bajo condiciones similares. Dos personas pueden nacer en el mismo barrio y terminar en lugares opuestos por acumulación de decisiones. El contexto influye, pero no escribe el guión completo. Creer que lo hace es abdicar del rol principal. La responsabilidad brutal comienza cuando dejas de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y preguntas ¿qué estoy haciendo que lo sostiene? Esa pregunta incomoda porque apunta hacia adentro. Obliga a reconocer incoherencias, saber qué hacer y no hacerlo, entender el problema y postergar la solución.
Esa postergación no es culpa del sistema. Aceptar responsabilidad no es castigarse, es asumir control operativo. Aunque no todo sea culpa propia, todo es responsabilidad propia. La culpa paraliza, la responsabilidad activa. La culpa busca consuelo, la responsabilidad busca ajuste estratégico. Quien asume responsabilidad brutal deja de buscar alivio y empieza a buscar resultados. También exige abandonar el orgullo disfrazado de dignidad. No debería ser así. No es justo. Puede ser cierto, pero es operativamente inútil. El mundo no se ajusta a lo que debería ser. Se ajusta a lo que se hace con consistencia. La responsabilidad brutal no discute con la realidad, trabaja con ella. No vive en indignación prolongada, invierte energía en construcción silenciosa. Culpar al sistema alimenta otra fantasía. Si el sistema cambiara, mi vida mejoraría. Rara vez, quien no desarrolla disciplina y coherencia desperdicia oportunidades cuando llegan. Por eso muchos ganan y pierden, reciben ayuda y regresan al mismo lugar. El problema no era solo externo, era interno y portátil. Este enfoque obliga a revisar el estándar real, el que toleras en privado, hábitos que permites, excusas que repites, incoherencias que justificas por cansancio. La vida no cobra de golpe, cobra intereses. Dejar de culpar también implica abandonar la comparación, porque la comparación solo refuerza impotencia. La responsabilidad recupera la atención y la coloca donde sí produce cambio. La conducta diaria. Asumir responsabilidad plena redefine el error. El error deja de ser prueba de injusticia y se vuelve información. Se observa, se corrige y se continúa. La queja prolongada pierde sentido. Se reconoce la dificultad, pero no se habita. Se procesa el dolor con conciencia o se convierte en narrativa estéril. Hay una consecuencia social. Asumir responsabilidad brutal aísla. Muchas conversaciones se caen. La queja compartida deja de atraer. Ese silencio es fértil. Ahí se reorganiza la identidad sin interferencia. Asumir control total sobre ingresos y decisiones es destruir la ilusión de que alguien más está a cargo. Mientras creas que los ingresos dependen de factores incontrolables, operas subordinado, reactivo, obediente, esperando señales. El control empieza cuando aceptas que, aunque no todo dependa de ti, todo pasa por ti. La mayoría vive con ingresos condicionados y decisiones fragmentadas. Depende de sistemas que no controla y decide por impulso, presión social o emoción. Esa combinación produce inestabilidad, incluso con mucho esfuerzo. Asumir control total no niega el entorno, deja de usarlo como excusa. Implica pensar los ingresos como algo que se diseña, no como algo que ocurre. El control sobre ingresos no es solo cuánto entra, sino cómo entra. Depender de una sola fuente vuelve frágil la identidad. El control busca margen de maniobra, ingresos diversificados, ajustables, escalables. Y ese control no sirve sin control decisional. Mejorar ingresos con mente desordenada amplifica el caos. Por eso cada decisión se vuelve declaración de identidad. O refuerza el control o lo destruye. El control real se ejerce en condiciones imperfectas. Se aprende en movimiento. Exige aceptar decisiones pasadas malas sin maquillarlas, porque la memoria honesta es herramienta y la memoria justificadora es sabotaje. También redefine el riesgo. No lo evita, lo administra. El riesgo mayor no es intentar, es depender. El verdadero quiebre es simple. Ya no hay a quien señalar, pero tampoco hay nada que te detenga, salvo tus decisiones. Y esas, desde aquí, ya no se delegan. Código 4.
Dinero como herramienta, no como emoción. El dinero se volvió emocional antes de ser entendido como herramienta. Llegó cargado de símbolos: seguridad, estatus, fracaso, poder, vergüenza. Por eso casi nadie lo maneja con claridad. Cuando el dinero se confunde con emoción, no se gestiona, se reacciona. Y la reacción no construye, solo descarga tensión. La culpa es uno de los venenos más comunes. Culpa por querer más, por gastar, por no gastar, por tener más que otros. Culpa heredada, aprendida, disfrazada de moral. Esa culpa no mejora a nadie, sabotea. La mente culpable castiga el progreso. Pierde lo que gana, desordena lo que funciona, regresa al sacrificio inútil porque no se siente autorizada a prosperar. El miedo opera distinto. No es miedo a tener dinero, es miedo a perderlo, a equivocarse, a cambiar la percepción ajena. Ese miedo vuelve conservadora a la mente incluso cuando la oportunidad es clara. Produce decisiones defensivas que parecen seguras, pero sostienen la mediocridad. La seguridad emocional rara vez coincide con la expansión financiera. La ansiedad completa el triángulo. Ansiedad por no tener suficiente, por llegar tarde, por compararse. Esa ansiedad empuja a gastos impulsivos, inversiones sin análisis, movimientos precipitados. El dinero usado para aliviar emociones no se queda. Circula rápido y se va igual de rápido. Desactivar estas emociones no es volverse frío, es separar funciones. El dinero no está diseñado para consolar, validar ni llenar vacíos internos. Es una herramienta de intercambio y amplificación. Amplifica el orden o el desorden, la claridad o la confusión. Quien no desactiva la carga emocional termina amplificando conflictos internos en lugar de resolverlos. La mayoría aprendió a asociar dinero con tensión desde temprano. Discusiones, carencias, silencios incómodos. Esa memoria se reactiva en la adultez. Por eso no basta con ser racional. Primero hay que desmontar la emoción. Decidir desde una emoción antigua nunca produce claridad. Desactivar la culpa implica aceptar que prosperar no te hace peor persona. La culpa aparece cuando el dinero se mezcla con moralidad, cuando se cree que sufrir es virtud y avanzar es sospechoso. Esa creencia limita y sabotea cualquier intento de orden financiero. Desactivar el miedo exige redefinir el error. El error financiero no es tragedia moral, es información. El miedo exagera el costo de fallar y minimiza el costo de no actuar. Pero no actuar también es una decisión, y suele ser la más cara. Nadie aprende a usar una herramienta sin equivocarse. Desactivar la ansiedad requiere recuperar el control del tiempo. La ansiedad vive en la urgencia. El dinero responde mejor a procesos sostenidos que a impulsos desesperados. Cuando la emoción se aquieta, aparece la estrategia. No porque haya más dinero, sino porque ya no se necesita que el dinero calme algo interno. Una herramienta no se idolatra ni se demoniza, se utiliza. El dinero pierde dramatismo cuando se lo trata así. Se invierte cuando corresponde, se guarda cuando conviene, se gasta cuando aporta valor. Sin culpa, sin miedo, sin ansiedad. Esa neutralidad es poder real porque elimina el ruido. La neutralidad se entrena. Observando reacciones automáticas, retrasando impulsos, identificando qué emoción hay detrás de cada movimiento financiero. No para juzgarla, sino para no obedecerla. Cada emoción que no gobierna una decisión devuelve control interno. Con el tiempo, el dinero deja de ser fuente constante de tensión. Se convierte en recurso gestionable. Los errores pesan menos, los aciertos duran más, no por magia, sino porque la mente dejó de interponerse. El dinero no tiene intención ni moral. Todo lo que se le atribuye es proyección humana. Entendido como energía neutral y utilitaria, se vuelve claro. Energía es aquello que permite movimiento y transferencia.
El dinero cumple esa función. Se mueve, se transforma, se canaliza. Amplifica la estructura interna de quien lo maneja. Tratar el dinero como energía neutral implica sacarlo del centro emocional. No usarlo como recompensa, castigo o validación. Una energía neutral no se teme ni se idolatra, se dirige. Y cuando la mente deja de reaccionar, empieza a operar. La mayoría pierde dinero no por falta de inteligencia, sino por mal manejo energético. Gasta para aliviar emociones, retiene por miedo, estanca recursos. Toda energía estancada se degrada. El dinero no es excepción. La neutralidad permite ver esto sin drama. Utilitario significa práctico. El dinero se evalúa por lo que permite hacer, no por lo que hace sentir. Si amplía opciones, reduce fricción y aumenta capacidad de acción, cumple su función. Si no, es ruido. Esta postura exige madurez porque elimina la coartada emocional. Cuando el dinero deja de ser emoción, la atención se desplaza a lo esencial. Crear valor. El valor atrae recursos por eficiencia, no por deseo. Sistemas ordenados toman mejores decisiones. Mejores decisiones generan mejores resultados. No hay misterio ahí, hay coherencia. La pobreza mental se sostiene en emociones mal gestionadas. La riqueza operativa se basa en neutralidad. No porque sea fría, sino porque es funcional. Cuando el dinero deja de ocupar el centro emocional y pasa a su lugar real, la estrategia ocupa su sitio. Y la estrategia sostenida es lo único que transforma una realidad financiera de forma estable. Ahí ocurre el cambio real. Cuando el dinero deja de ser un espejo emocional y se convierte por fin en una herramienta al servicio de quien se gobierna a sí mismo. Código 5. Generación de valor real. La mayoría persigue dinero sin preguntarse por qué alguien habría de entregárselo. Esa omisión es el núcleo del estancamiento. El dinero no aparece por deseo, aparece por intercambio. Y el intercambio solo ocurre cuando hay valor real del otro lado. No esfuerzo, no intención, no ego. Valor útil. Valor que resuelve algo concreto en la vida de otra persona. Generar valor real exige abandonar una fantasía común. Creer que el mundo recompensa automáticamente el esfuerzo. No lo hace. El mundo recompensa la utilidad. Puedes esforzarte durante años en algo que nadie necesita y seguirás en escasez. No por injusticia, sino por la lógica implacable del intercambio. Nadie paga por sacrificio, paga por alivio de problemas. Un problema real no es abstracto. Es algo que duele, incomoda, retrasa o cuesta tiempo, dinero o energía. Donde hay dolor, hay demanda potencial. Pero la mayoría mira desde sí misma. ¿Qué quiere vender? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué quiere mostrar? Esa mirada invertida produce ofertas irrelevantes. Convertirse en solución implica cambiar el centro. Dejar de preguntar qué sé hacer y empezar a preguntar qué problema puedo resolver mejor que otros. Nadie nace siendo solución, se construye. La pobreza mental insiste en ofrecer lo que uno quiere dar. La mentalidad de valor ofrece lo que el otro necesita recibir. En el primer caso se espera validación. En el segundo se genera demanda. Y el dinero sigue a la demanda, no al deseo personal. Por eso el valor real exige precisión. No basta con decir ayudo o enseño, eso es vago. El valor concreto se mide por resultados. Ahorrar tiempo, reducir costos, aumentar ingresos, simplificar procesos, eliminar fricciones, mejorar desempeño. Lo específico se paga mejor que lo difuso. Muchos se esconden detrás de la pasión para evitar esta realidad. La pasión sin utilidad es entretenimiento. La utilidad, en cambio, se entrena. Y cuando produce impacto, la pasión suele aparecer después como consecuencia.
También hay otra verdad dura. Al inicio nadie te debe nada. El valor se demuestra, no se declara. Se construye resolviendo problemas pequeños, afinando capacidad, acumulando resultados. La expectativa de reconocimiento prematuro es otra forma de pobreza mental. La generación de valor exige humildad estratégica. Aceptar que al principio no eres tan bueno como crees, que tu solución puede ser mediocre, que necesitas iterar, fallar y ajustar. Resolver problemas reales exige fricción, real, exigencia, errores, responsabilidad. Por eso tantos prefieren opinar desde la orilla. Opinar no pesa, resolver sí. Y el dinero va hacia quien carga con el peso de la resolución. El valor real, para sostenerse, se vuelve sistema. Resolver un problema una vez puede ser ayuda. Resolverlo de forma consistente se convierte en activo. Sin sistema, el valor depende del agotamiento personal. Con sistema, el valor se multiplica. Aquí aparece una trampa moderna. Confundir visibilidad con valor. Ser visto no es ser útil. La visibilidad solo amplifica lo que ya existe. Si hay valor, amplifica ingresos. Si no lo hay, amplifica frustración. Primero, se construye la solución. Luego, se expone. El aprendizaje cambia cuando se entiende esto. Ya no se aprende por acumular información, sino por aumentar capacidad de resolver. Cada conocimiento se evalúa por aplicabilidad. ¿Me permite entregar mejores resultados? Si no, es adorno intelectual. El valor no se acumula en la mente, se manifiesta en resultados externos. El deseo de reconocimiento es otra trampa silenciosa. Se presenta como motivación, pero cuando se vuelve prioridad, la utilidad se vuelve secundaria. Se exagera el discurso, se promete más de lo que se puede cumplir. Se evita la crítica para proteger la imagen. Se elige lo vistoso y no lo efectivo. La atención sin utilidad es ruido. El dinero no sigue al aplauso, sigue a la solución. La utilidad impone un periodo de anonimato productivo. Trabajar sin aplausos, mejorar sin testigos, construir sin validación. Esa etapa no es castigo, es incubación. Saltarla produce figuras huecas. El reconocimiento verdadero llega tarde, como consecuencia de resultados repetidos, no como premio por querer destacar. Cuando alguien se vuelve solución real, ocurre un cambio silencioso. Deja de perseguir dinero. El dinero empieza a buscarlo, no por magia, sino porque donde hay solución, hay flujo. La pobreza mental pregunta, ¿cómo gano más? La mentalidad de valor pregunta, ¿qué resuelvo hoy mejor que ayer? La primera genera ansiedad. La segunda genera estructura. Y la estructura sostenida es la base de una riqueza que no se derrumba al primer error. Generar valor real es aceptar que el mundo paga por impacto, no por intenciones, por soluciones, no por sueños. Cuando el foco deja de estar en lo que falta y se traslada a lo que se aporta, la pobreza empieza a perder terreno sin necesidad de discursos, solo por coherencia. Código 6. Acción antes que motivación. La motivación es inestable. Depende del ánimo, del cansancio y de la expectativa de resultados rápidos. Construir sobre algo tan volátil garantiza intermitencia. La acción no necesita emoción, necesita decisión. Por eso la acción debe ir antes que la motivación, no después. Esperar ganas es postergar con elegancia. La mente lo llama prudencia, pero suele ser resistencia a la incomodidad y al error. La claridad total casi nunca aparece antes de empezar. Aparece durante el movimiento. Quien espera entender todo antes de actuar, queda atrapado en análisis infinito. El análisis calma momentáneamente, pero no transforma.
Ejecutar sin ganas no es falta de pasión, es madurez operativa. Significa actuar aunque la emoción no acompañe. Ahí comienza la disciplina real. La acción repetida crea tracción. La tracción genera claridad. Y la claridad alimenta la motivación. Ese es el orden. Invertirlo produce estancamiento. La mayoría confunde falta de motivación con falta de capacidad. No es lo mismo. La capacidad se entrena. La motivación se agota. Ejecutar incluso sin ganas entrena la capacidad de sostener decisiones. Con el tiempo, eso se convierte en identidad. Ya no se actúa cuando apetece, se actúa porque se decidió. La exigencia de claridad absoluta suele ser miedo al error. La vida no ofrece garantías. La claridad aparece después del primer paso. Quien ejecuta recibe retroalimentación real y aprende rápido. Quien espera claridad solo acumula pensamientos. Actuar no es hacer cualquier cosa sin criterio. Es moverse con lo que hay, ajustar sobre la marcha y no usar la imperfección como excusa. El progreso real es torpe al inicio, pero existe. Y lo que existe se puede mejorar. Lo que no se hace, no. La acción sostenida rompe la dependencia del ánimo. Cuando el ánimo manda, la vida se vuelve errática. La acción constante crea estabilidad. Incluso un paso mínimo, repetido, tiene más poder que un estallido ocasional de entusiasmo. La mente que actúa aprende a confiar en sí misma, no por resultados perfectos, sino por evidencia interna. Ya avanzaste sin ganas antes, puedes hacerlo otra vez. Esa confianza es funcional, no emocional. La pobreza mental está llena de planes. La construcción real está llena de ejecuciones imperfectas. El plan calma, la ejecución transforma. Nadie cambia su realidad pensando más, sino haciendo algo distinto de forma consistente. La disciplina no es rigidez, es continuidad. No se trata de hacer mucho de golpe, sino de no detenerse. La mayoría no fracasa por falta de talento, fracasa porque se detiene. Y cada detención prolongada reinicia la inercia. Entrenar el movimiento constante implica aceptar días mediocres. La perfección rompe el ritmo. El movimiento disciplinado no acepta inmovilidad. Siempre hay un paso posible. Y ese paso mantiene viva la dirección. El cuerpo y la mente aprenden por repetición, no por intensidad. La disciplina real es monótona, y por eso funciona. Reduce la fricción de empezar y elimina la negociación interna. Se ejecuta porque así se opera ahora. El error no detiene el movimiento, lo ajusta. Se corrige y se continúa. No hay drama. No hay pausa existencial. Solo calibración. Avanzar poco no es fracasar si se avanza todos los días. Con el tiempo, el movimiento constante crea una identidad distinta. Dejas de ser alguien que empieza cosas y te conviertes en alguien que continúa. Y continuar es una de las habilidades más raras y valiosas que existen. Cuando la acción se vuelve disciplina, la vida deja de depender del ánimo y empieza a responder a la constancia. Y ahí, sin ruido ni épica, empiezan a aparecer resultados que antes parecían inalcanzables. Código 7. Multiplicación de fuentes. Depender de una sola entrada no es estabilidad, es fragilidad maquillada. Mientras el sustento dependa de una única fuente, la mente opera en modo defensivo. Cuida demasiado, arriesga poco y acepta condiciones que no elegiría si tuviera alternativas. La dependencia no siempre se siente como miedo, a veces se siente como prudencia, pero en el fondo es vulnerabilidad estructural. Romper esa dependencia no empieza ganando más en el mismo lugar, empieza cambiando la lógica. Una sola entrada te obliga a protegerla. Varias entradas te permiten decidir. La diferencia es poder de negociación. Cuando solo hay una fuente, cualquier amenaza paraliza. Cuando hay varias, los problemas se gestionan sin pánico.
El dinero deja de ser un hilo delgado y se convierte en una red. La mayoría posterga la multiplicación porque cree que requiere tiempo, capital o talento extraordinario. En realidad requiere mentalidad de construcción paralela. No se trata de abandonar lo que hoy sostiene, sino de dejar de poner toda la energía en una sola vía. Una parte del enfoque debe destinarse a crear alternativas, aunque al inicio sean pequeñas, lentas o imperfectas. Lo importante no es el tamaño inicial, es la dirección. Una sola entrada entrena pasividad. Varias entradas entrenan iniciativa. Cuando alguien sabe que su ingreso depende solo de su presencia en un lugar, su creatividad se apaga. Cuando entiende que puede generar valor en más de un frente, la mente se expande. Empieza a observar oportunidades donde antes veía rutina. La multiplicación no es solo financiera, es cognitiva. Romper la dependencia también exige abandonar una creencia cómoda, la de que la seguridad viene de afuera. La seguridad real viene de la capacidad de crear. Quien sabe crear ingresos no teme perder uno, ajusta, reconfigura, se mueve. Quien no, se aferra y se desgasta. La multiplicación entrena resiliencia práctica, no optimismo vacío. No todas las fuentes deben ser grandes. Algunas deben ser constantes, otras escalables, otras experimentales. El error es buscar que todas funcionen igual o al mismo ritmo. La diversidad reduce el riesgo. Si una falla, otras sostienen. Esa distribución baja la ansiedad y mejora la toma de decisiones. Se piensa mejor cuando no se está al borde. Romper la dependencia de una sola entrada también expone incoherencias personales. Obliga a ordenar tiempo, energía y prioridades. Ya no hay espacio para dispersión constante. Cada fuente exige claridad mínima. Ese orden interno es parte del crecimiento. No es solo dinero extra. Es estructura mental nueva. La dependencia suele disfrazarse de lealtad, comodidad o costumbre. Romperla genera culpa al principio, pero esa culpa es señal de transición. No se está traicionando a nadie, se está dejando de delegar la supervivencia. La responsabilidad financiera adulta no se concentra en un solo punto, se distribuye estratégicamente. La multiplicación no garantiza riqueza inmediata, pero elimina el colapso súbito, crea margen, crea opciones, y las opciones son libertad operativa. Cuando existen, la mente deja de aceptar lo inaceptable y empieza a negociar desde una posición distinta. Romper la dependencia de una sola entrada no es ambición desmedida, es higiene financiera. Es reconocer que el mundo es cambiante y que la rigidez se paga caro. Quien multiplica fuentes no busca complicarse la vida, busca no quedarse sin aire cuando algo falla. Ese es el cambio real, pasar de proteger un ingreso a construir un sistema, de esperar estabilidad a diseñarla, de depender a decidir. Y cuando esa lógica se integra, la relación con el dinero deja de ser frágil y empieza a ser estratégica. Los ingresos lineales cansan antes de enriquecer. Dependen del tiempo directo, del esfuerzo constante y de la presencia obligatoria. Si no estás, no ingresan. Si te detienes, se detienen. Esa lógica convierte el tiempo en una jaula y al cuerpo en el límite del crecimiento. Diseñar ingresos escalables y no lineales es romper esa ecuación básica donde horas equivalen a dinero. Un ingreso escalable no crece porque trabajes más, crece porque el sistema funciona mejor. No exige duplicarte, exige estructurarte. La mayoría nunca da ese salto porque confunde actividad con progreso. Trabaja mucho, produce poco y se agota rápido. El problema no es el trabajo, es el diseño. Sin diseño, todo ingreso termina topando con un techo físico o mental. La no linealidad cambia el juego. Significa que un mismo esfuerzo puede producir resultados distintos según la estructura que lo soporte.
Un ingreso lineal paga una vez. Uno no lineal puede pagar muchas veces por la misma acción inicial. No porque sea mágico, sino porque está desacoplado del tiempo inmediato. Se apoya en sistemas, procesos, activos o repetición automatizada. Diseñar este tipo de ingresos exige pensar como constructor, no como ejecutor eterno. Preguntarse qué se puede crear una vez y usar muchas veces. ¿Qué conocimiento se puede empaquetar? ¿Qué solución se puede sistematizar? ¿Qué proceso se puede delegar o automatizar? Estas preguntas no surgen cuando la mente está en modo supervivencia. Surgen cuando hay espacio para pensar estratégicamente. El error común es querer escalar sin base. Intentar multiplicar algo que aún no funciona bien. La escalabilidad no corrige un modelo débil, lo amplifica. Primero se afina la utilidad. Luego se replica. Quien intenta escalar antes de resolver termina multiplicando errores. La paciencia aquí no es pasividad, es inteligencia estructural. Los ingresos no lineales también requieren tolerancia al retraso. Al inicio demandan más esfuerzo y devuelven menos. Por eso muchos abandonan. Están entrenados para el intercambio inmediato. Pero una vez que el sistema cruza cierto punto, la relación se invierte. El ingreso empieza a llegar incluso cuando la energía se dirige a otra cosa. Ese punto no se alcanza sin persistencia silenciosa. Diseñar escalabilidad también implica soltar el control total. Delegar, automatizar o sistematizar exige confiar en estructuras, no solo en el propio esfuerzo. Eso incomoda a quien se siente seguro siendo imprescindible. Pero ser imprescindible es una trampa. Te ata. La libertad financiera real aparece cuando el sistema funciona sin tu intervención constante. La no linealidad reduce el desgaste emocional. Cuando el ingreso no depende solo del día a día, la mente se relaja. Decide mejor, arriesga con más criterio, no actúa desde la urgencia. Esa calma estratégica es una ventaja enorme. No elimina los problemas, pero cambia cómo se enfrentan. Diseñar ingresos escalables no es codicia, es visión. Es entender que el tiempo es finito y la energía limitada. Es elegir construir algo que crezca sin exigir tu presencia permanente. Quien no hace este diseño queda atrapado en una carrera interminable donde siempre hace falta trabajar más para ganar lo mismo. El salto real ocurre cuando dejas de pensar cómo gano más hoy y empiezas a pensar qué construyo ahora que me pague mañana varias veces. Esa pregunta cambia la trayectoria. Obliga a pensar en largo plazo, a tolerar el inicio lento, a sostener el proceso sin resultados inmediatos. La pobreza mental se aferra al ingreso conocido. La construcción estratégica diseña ingresos que aún no existen. Ese acto requiere visión y paciencia, pero libera de la dependencia del esfuerzo lineal. Y cuando esa lógica se consolida, el dinero deja de ser una carrera diaria y se convierte en consecuencia de estructuras bien pensadas. Ahí ocurre el verdadero avance, cuando el ingreso deja de depender de cuánto te esfuerzas hoy y empieza a depender de qué tan bien diseñaste ayer. Ese cambio no es inmediato, pero es definitivo. Y una vez que se cruza ese umbral, volver a la linealidad se siente como retroceder. Código 8. Dominio del tiempo productivo. La mayoría no está cansada, está distraída. Confunde descanso con escape y termina agotándose más. El tiempo productivo no se pierde por exceso de trabajo, se pierde por fragmentación constante, pequeñas interrupciones, pausas mal usadas, estímulos innecesarios. Nada parece grave por separado, pero juntos drenan foco, energía y dirección. Las distracciones disfrazadas de descanso son cómodas porque no generan culpa inmediata. Redes, vídeos, conversaciones vacías, consumo pasivo, parecen inofensivas, incluso merecidas, pero no recuperan energía, la dispersan. El descanso real repara. La distracción solo anestesia.
y una mente anestesiada no construye, reacciona. Dominar el tiempo productivo implica distinguir entre pausa y evasión. La pausa tiene intención. Se toma para volver con claridad. La evasión evita enfrentar la tarea incómoda. No descansa, posterga. Cuando se repite, se convierte en hábito, y el hábito redefine el día completo. Horas enteras se van sin dejar rastro de avance, solo la sensación difusa de haber estado ocupado. El descanso verdadero suele ser simple y poco estimulante. Silencio, movimiento físico, respiración, desconexión real. No produce euforia, produce estabilidad. Por eso muchos lo evitan. Prefieren estímulos rápidos que engañan al cerebro con dopamina barata. Esa dopamina no regenera, solo crea dependencia. Cuanto más se consume, menos tolerancia hay al trabajo profundo. Eliminar estas distracciones no es volverse rígido, es volverse preciso. No todo momento libre necesita llenarse. El vacío controlado es fértil. Permite que la mente procese, ordene y priorice. Sin ese espacio, todo se vuelve reacción. Y la reacción constante es enemiga del dominio. El tiempo productivo no se defiende con fuerza de voluntad infinita. Se defiende con diseño, reducir estímulos accesibles, definir bloques claros, separar descanso de consumo. Cuando el entorno cambia, la conducta lo sigue. La disciplina madura no lucha contra la tentación todo el día. La deja fuera del alcance. Quien elimina distracciones disfrazadas de descanso recupera algo más que tiempo. Recupera autoridad sobre sí mismo. Decide cuándo parar y cuándo avanzar. No obedece al impulso. Ese control silencioso multiplica el impacto de cada hora trabajada. No porque se trabaje más, sino porque se trabaja con presencia. Dominar el tiempo productivo no es llenar la agenda, es proteger la atención. La atención es el recurso real. Donde va, crece algo. Si se dispersa, nada se consolida. Eliminar lo que parece descanso pero roba foco es una de las decisiones más rentables que existen, porque devuelve lo único que no se puede comprar: horas de claridad real. La mayoría cree que necesita más tiempo para producir más. Es falso. Lo que necesita es transformar la calidad de las horas que ya tiene. Las horas comunes son aquellas que se consumen sin intención. Se pasan, se gastan, se diluyen. Las horas rentables, en cambio, no dependen del reloj, dependen del uso. No son más largas, son más precisas. Convertir horas comunes en horas rentables no significa trabajar todo el día. Significa decidir qué horas producen retorno y cuál es solo alivio momentáneo. Una hora rentable no siempre genera dinero inmediato, pero siempre construye algo que lo hará posible. Una habilidad, un sistema, una relación útil, una estructura. Si una hora no deja nada acumulable, fue consumo, no inversión. La mente pobre mide el día por cansancio. La mente estratégica lo mide por impacto. No importa cuántas horas pasaron, importa qué quedó, qué avanzó, qué se movió, qué se creó. Una sola hora bien dirigida puede valer más que 10 horas dispersas. La rentabilidad del tiempo no está en la duración, está en la intención sostenida. Las horas comunes suelen esconderse en transiciones. Temprano en la mañana, al final del día, entre tareas en momentos muertos. Esas horas parecen insignificantes, pero acumuladas definen la trayectoria. Quien las deja al azar sigue igual. Quien las dirige construye ventaja silenciosa, no porque haga más, sino porque desperdicia menos. Convertir una hora en rentable exige claridad mínima. Saber qué tipo de acción produce avance real. No cualquier actividad cuenta. Responder estímulos no es avanzar. Consumir información sin aplicación no es avanzar. Rentable es lo que deja algo utilizable después. Un borrador, una mejora, un contacto, un ajuste concreto. La rentabilidad del tiempo también exige renunciar a la multitarea. Dividir la atención convierte cualquier hora en mediocre.
Una hora enfocada supera a varias fragmentadas. El foco convierte lo ordinario en productivo. Sin foco, incluso el tiempo disponible se vuelve inútil. No todas las horas deben ser rentables, pero las que se eligen como tales deben protegerse. Cuando una hora se declara rentable, no se negocia con distracciones, estados de ánimo ni excusas. Se ejecuta algo concreto. Luego se descansa sin culpa. Ese equilibrio evita el agotamiento y mantiene progreso real. Convertir horas comunes en horas rentables es una decisión silenciosa que no se nota en un día, pero transforma meses. No cambia la agenda, cambia la intención. Y cuando la intención se sostiene, el tiempo deja de escaparse y empieza a trabajar a favor. Ahí el día deja de ser algo que se sobrevive y se convierte en algo que se construye. Código 9. Mentalidad de constructor. La mayoría espera que algo pase. Un contacto, una oportunidad, un momento favorable. Vive pendiente del golpe de suerte que lo saque del estancamiento. Esa espera parece optimismo, pero es pasividad. La mentalidad de constructor no espera eventos, crea estructuras. No depende de suerte, depende de sistemas, que funcionan incluso cuando no hay inspiración ni condiciones ideales. Un golpe de suerte es incontrolable, puede llegar o no, y aunque llegue, rara vez se sostiene. Un sistema, en cambio, puede ajustarse, escalarse y repetirse. Pensar en sistemas es dejar de preguntarse ¿qué pasa si sale bien? Y empezar a preguntarse ¿qué se repite si hago esto todos los días? Esa pregunta cambia el enfoque de lo extraordinario a lo consistente. La suerte genera picos, los sistemas generan trayectorias. Un pico impresiona, pero una trayectoria transforma. Quien vive buscando picos emocionales termina frustrado cuando la vida vuelve a la normalidad. El constructor entiende que la normalidad bien diseñada es más poderosa que cualquier evento aislado. Pensar en sistemas implica identificar procesos, no momentos. Ver cómo entra el valor, cómo se transforma y cómo sale. ¿Qué pasos se repiten? ¿Qué fricciones aparecen? ¿Qué se puede mejorar? Esa mirada no es glamorosa, pero es efectiva. La mayoría no quiere este trabajo porque no se puede contar como historia épica. No hay aplausos por diseñar procesos. Pero los resultados aparecen igual. La mentalidad de constructor también elimina la dependencia del estado de ánimo. Un sistema funciona incluso cuando no tienes ganas. Esa es su ventaja principal. Reduce la necesidad de voluntad diaria. Automatiza decisiones. Simplifica la ejecución. Cuanto más sólido es el sistema, menos energía mental consume. Y esa energía liberada puede usarse para crear o ajustar, no para sobrevivir. La suerte suele justificar la inacción. Todavía no se da. No era el momento. No tuve suerte. El sistema expone la verdad. Si algo no funciona, hay un punto concreto que ajustar. No hay misterio. Hay diseño deficiente o ejecución inconsistente. Esa claridad incomoda, pero libera. Devuelve el control. Pensar en sistemas también cambia la relación con el fracaso. Un fallo no es un golpe al ego, es un dato. Un punto del sistema no respondió como se esperaba. Se revisa, se mejora, se prueba de nuevo. La mentalidad de suerte dramatiza el error. La mentalidad de constructor lo procesa. Los sistemas permiten progreso predecible. No garantizan éxito inmediato, pero reducen el azar. Transforman el esfuerzo en acumulación. Cada repetición suma. Cada ajuste mejora el rendimiento. Con el tiempo, la diferencia entre quien espera suerte y quien construye sistemas se vuelve abismal. La mentalidad de constructor no busca atajos mágicos. Busca estructuras simples que funcionen de forma sostenida. Prefiere mejorar un proceso un 10% 100 veces que esperar un evento que lo cambie todo. Esa lógica parece lenta, pero es imparable. Pensar en sistemas es aceptar que el crecimiento real no es espectacular.
Es metódico, es silencioso, es constante. Y cuando finalmente se vuelve visible, ya está tan integrado que no depende de aplausos ni circunstancias externas. Ahí la suerte deja de ser relevante, porque el sistema ya produce por sí mismo. La gratificación inmediata es seductora, porque ofrece alivio rápido. No exige visión, no exige paciencia, no exige sostener tensión. Promete placer ahora a cambio de nada después. El problema es que ese intercambio siempre cobra intereses. Cada decisión tomada por alivio momentáneo debilita la capacidad de construir algo que dure. Priorizar el largo plazo es aceptar una incomodidad presente para ganar estabilidad futura. La mente no está diseñada naturalmente para pensar en largo plazo. Prefiere recompensas rápidas porque reducen estrés inmediato. Pero lo que reduce estrés hoy suele aumentar presión mañana. Gastar para sentirse mejor. Descansar cuando se debería avanzar. Abandonar cuando aparece la fricción. Cada una de esas decisiones parece pequeña, pero acumuladas definen la trayectoria completa. El largo plazo no se arruina con grandes errores, se erosiona con microconcesiones constantes. Priorizar el largo plazo no es sacrificarse sin sentido. Es elegir conscientemente qué tensión vale la pena sostener. No todo esfuerzo merece continuidad, pero todo proyecto que construye algo real exige paciencia. La gratificación inmediata ofrece sensación de control. El largo plazo ofrece control real. Uno calma la emoción, el otro transforma la realidad. La mentalidad de constructor entiende que casi todo lo valioso tarda. Habilidades, reputación, sistemas, relaciones sólidas. Nada de eso se consolida rápido. Por eso quien vive buscando placer inmediato abandona justo antes de que el proceso empiece a rendir. Confunde incomodidad con fracaso, cuando en realidad la incomodidad es señal de que se está saliendo del terreno conocido. La gratificación inmediata también distorsiona prioridades. Hace que se elija lo fácil sobre lo importante, lo entretenido sobre lo productivo, lo visible sobre lo efectivo. El largo plazo obliga a ordenar, a decidir qué acciones, aunque aburridas o repetitivas, acumulan ventaja. Esa acumulación no se nota al principio, pero se vuelve imposible de ignorar con el tiempo. Priorizar el largo plazo también redefine el concepto de disfrute. El disfrute deja de ser escape y se convierte en consecuencia. No se elimina el placer, se posterga estratégicamente. Se disfruta más cuando no compite con la culpa ni con la ansiedad por lo pendiente. El placer sin estructura debilita. El placer como resultado fortalece. La mayoría subestima cuánto poder tiene una decisión sostenida durante años. Cambiar un hábito, invertir tiempo en aprender algo útil, construir una rutina simple. No parece heroico, no da dopamina inmediata, pero transforma silenciosamente la posición desde la cual se vive. Cuando el largo plazo se prioriza, el presente deja de ser una trampa y se convierte en herramienta. La gratificación inmediata pide todo ahora. El largo plazo pide constancia. Una desgasta, la otra construye. Elegir una u otra define si la vida se vuelve una sucesión de alivios temporales o una estructura que se sostiene incluso en momentos difíciles. Quien aprende a priorizar el largo plazo no se vuelve frío ni insensible, se vuelve estratégico. Aprende a decir no sin dramatizar. Aprende a tolerar el vacío momentáneo sin llenarlo con distracciones. Aprende a confiar en procesos invisibles que aún no dan frutos. Esa confianza no es fe ciega, es experiencia acumulada. Al final, la diferencia entre quien construye y quien repite ciclos no está en la suerte ni en el talento. Está en qué tipo de gratificación elige cuando nadie está mirando. El placer inmediato o la estabilidad futura. Esa elección repetida decide todo. Código 10. Cierre de fugas financieras. Las fugas financieras no hacen ruido. No llegan como un golpe fuerte. Llegan como goteo constante.
Pequeños hábitos normalizados que, con el tiempo, vacían cualquier ingreso por alto que sea. La mayoría cree que su problema es ganar poco, cuando en realidad es perder mucho sin notarlo. Detectar esas fugas es un acto de lucidez incómoda, porque obliga a mirarse sin excusas. Una fuga no siempre es un gasto grande, casi nunca lo es. Suele ser lo repetido, lo automático, lo emocionalmente justificado, suscripciones que no se usan, compras impulsivas para aliviar estrés, decisiones pequeñas que se repiten sin revisión. Cada una parece insignificante, pero juntas forman un sistema de drenaje silencioso. El dinero no se va de golpe, se evapora. Los hábitos que drenan recursos casi siempre están ligados a estados emocionales. Aburrimiento, ansiedad, recompensa anticipada. El dinero se usa para regular emociones en lugar de resolver causas. Ese uso no deja nada acumulable. No construye, no mejora capacidad. Solo calma momentáneamente. Y lo que solo calma, vuelve a pedir más. Detectar una fuga exige frenar el automatismo. Preguntarse qué retorna cada gasto, cada decisión, cada hábito. No desde la culpa, sino desde la utilidad. ¿Esto reduce fricción real? ¿Aumenta capacidad futura? ¿Aporta algo que se sostenga? Si la respuesta es no, hay una fuga. No importa cuán socialmente aceptada sea. Las fugas también existen en forma de tiempo mal pagado. Horas entregadas sin retorno proporcional. Esfuerzo invertido en actividades que no crecen, no escalan y no enseñan nada nuevo. El dinero sigue al tiempo. Y el tiempo mal usado es una fuga previa al ingreso. Quien no cuida su tiempo termina perdiendo dinero incluso antes de ganarlo. Otro drenaje común es el entorno. Hábitos compartidos que normalizan el gasto innecesario, la comparación constante, la presión por aparentar. No porque haya mala intención, sino porque el grupo define estándares. Adaptarse a estándares ajenos cuesta caro. El dinero se va en sostener una imagen que no produce nada a cambio. Cerrar fugas no es privarse de todo. Es elegir con criterio. Eliminar lo que no suma para redirigir energía a lo que sí construye. Cada fuga cerrada no solo libera dinero, libera atención. Y la atención es la verdadera moneda. Donde se recupera atención, se recupera control. La mente pobre busca aumentar ingresos sin revisar hábitos. La mente estratégica revisa hábitos antes de buscar más, porque no tiene sentido llenar un recipiente roto. Detectar y cerrar fugas es una forma de respeto propio. Es decir, lo que gano importa. Mi energía importa. No se desperdicia por inercia. Cuando las fugas se reducen ocurre algo clave. Incluso ingresos modestos empiezan a rendir, no por magia, sino porque dejan de sangrar. Esa estabilidad inicial crea margen, y el margen permite mejores decisiones. El dinero deja de ser una urgencia constante y se convierte en recurso administrable. Cerrar fugas financieras no es un castigo. Es una corrección de rumbo. No empobrece, ordena, no limita, libera. Porque cada recurso que deja de drenarse puede ser dirigido. Y cuando el dinero empieza a obedecer dirección en lugar de impulso, la pobreza pierde uno de sus mecanismos más eficaces. La apariencia consume, el activo construye. Esa diferencia, aunque simple, define el destino financiero de casi todos. Gastar en apariencia busca aprobación, pertenencia o alivio momentáneo. Invertir en activos busca retorno, capacidad y futuro. Una opción infla el ego por horas, la otra fortalece la estructura por años. La mayoría no es pobre por falta de ingresos, sino por exceso de gastos orientados a verse bien en lugar de funcionar mejor. Ropa para impresionar, objetos para aparentar estatus, experiencias diseñadas para ser mostradas más que aprovechadas. Nada de eso produce retorno. Solo exige más gasto después para sostener la imagen. La apariencia es una deuda silenciosa. Redirigir gastos hacia activos implica cambiar la pregunta base. Dejar de preguntar ¿cómo me veo?
y empezar a preguntar, ¿qué me devuelve esto? Un activo no siempre es financiero en sentido estricto. Puede ser una habilidad que aumenta ingresos, una herramienta que ahorra tiempo, un sistema que ordena procesos, una relación que abre oportunidades. Lo que define al activo no es su forma, es su capacidad de producir algo más. La apariencia es pasiva, no trabaja, no se multiplica, no aprende. Un activo, en cambio, actúa incluso cuando tú no estás. Reduce esfuerzo futuro, amplifica resultados. Esa diferencia no se nota en un día, pero se vuelve abismal con el tiempo. Quien prioriza apariencia vive en mantenimiento constante. Quien prioriza activos vive en expansión progresiva. El gasto en apariencia suele estar impulsado por comparación, mirar afuera y tratar de igualar. Esa carrera no tiene fin porque siempre hay alguien con más. El gasto en activos nace de estrategia, mirar hacia adelante y construir ventaja. No depende de la mirada ajena, depende del criterio propio. Esa independencia mental es una forma de riqueza temprana. Redirigir no significa eliminar todo lo que no produce dinero inmediato. Significa establecer jerarquías claras. Primero lo que construye, luego, si sobra, lo que decora. Invertir el orden garantiza estancamiento. Mantenerlo acelera crecimiento. No es austeridad extrema, es prioridad consciente. Los activos también entrenan la mente. Cada gasto bien dirigido refuerza una identidad distinta, la de alguien que construye, no la de alguien que aparenta. Esa identidad empieza a filtrar decisiones automáticamente. Ya no todo parece necesario, ya no todo seduce. El criterio se afila. La apariencia da sensación de avance sin avance real. El activo da avance real sin sensación inmediata. Por eso la apariencia es popular y el activo es ignorado. Pero el tiempo no perdona esa elección. Tarde o temprano cobra la diferencia. Redirigir gastos hacia activos no empobrece la vida. La ordena, reduce ruido, aumenta margen, y el margen es poder. Poder para decidir, para moverse, para esperar cuando conviene y acelerar cuando es necesario. La apariencia solo da aplausos breves, el activo da opciones. Cuando esta lógica se integra, el dinero deja de escaparse en cosas que no devuelven nada. Empieza a circular hacia lo que crece, lo que aprende, lo que produce. Y ese simple cambio, sostenido, es suficiente para romper uno de los ciclos más comunes de la pobreza moderna. Ganar para aparentar y aparentar para seguir ganando lo mismo. Código Once. Expansión de entorno. El entorno no solo influye, condiciona. Moldea lo que consideras normal, posible y aceptable. Permanecer en círculos que normalizan la quiebra no siempre se siente como una trampa. A veces se siente como pertenencia. Ahí está el peligro. Cuando la carencia es compartida, se vuelve cómoda. Cuando la mediocridad es colectiva, deja de doler. Los círculos que normalizan la quiebra no siempre hablan de dinero. Hablan de resignación, de cansancio eterno, de que así es la vida, de que querer más es ingenuo o peligroso. En esos espacios el estancamiento se disfraza de realismo y la ambición se percibe como traición. Permanecer ahí tiene un costo silencioso. Empiezas a ajustar tus expectativas hacia abajo para no incomodar. Alejarse no es despreciar a nadie, es dejar de negociar tu dirección. No se trata de cortar vínculos con odio, sino de reducir exposición. Menos conversaciones que refuerzan límites. Menos tiempo en narrativas que justifican la inacción. Menos energía invertida en explicar por qué quieres algo distinto. El crecimiento exige espacio mental. Y ese espacio rara vez existe donde la quiebra es norma. El entorno define estándares.
Si todos a tu alrededor sobreviven, sobrevivir se siente suficiente. Si todos se quejan, quejarse se vuelve hábito. Cambiar de entorno eleva el estándar automáticamente. No porque los demás sean mejores personas, sino porque operan con reglas distintas. La mente aprende rápido por imitación. Elegir entorno es elegir qué reglas interiorizas. Alejarse también revela miedos propios. Miedo a quedarse solo, miedo a no encajar, miedo a ser juzgado. Esos miedos mantienen a muchos atrapados. Pero la pertenencia que exige estancamiento es un contrato caro. El precio es tu crecimiento, y ese precio se paga durante años. La expansión de entorno no siempre implica mudarse o cambiar de vida de golpe. A veces empieza con algo simple. Escuchar otras conversaciones, exponerse a otros modelos, leer otras trayectorias, pasar tiempo con personas que construyen sin pedir permiso. Esa exposición cambia lo que consideras posible, y lo posible redefine lo que intentas. Los círculos que normalizan la quiebra también penalizan el intento, ridiculizan el esfuerzo, minimizaron antes de fallar. Ese clima mata iniciativas antes de nacer. Alejarse protege la acción. Permite fallar sin burla, ajustar sin cinismo, crecer sin pedir aprobación. Expandir el entorno no garantiza éxito, pero reduce sabotaje, quita frenos invisibles. La mente deja de justificarse y empieza a alinearse con algo más alto. No por presión externa, sino por coherencia interna. Elegir entorno es una de las decisiones más estratégicas que existen. No se anuncia, se ejecuta, y cuando se hace, algo cambia. La quiebra deja de sentirse normal, y cuando deja de ser normal, deja de ser tolerable. Ahí empieza el movimiento real. El crecimiento no ocurre en aislamiento emocional. Ocurre por fricción correcta. Rodearse de mentalidades que ejecutan y crecen no es buscar motivación externa. Es exponerse a estándares más altos de forma constante. La mente se ajusta al promedio que la rodea. Si el promedio ejecuta, ejecutas. Si el promedio se queja, te quejas. No por debilidad, sino por adaptación. Las mentalidades que crecen no hablan más, hacen más. No dramatizan el esfuerzo ni romantizan el cansancio. Ven la acción como algo cotidiano, no heroico. Estar cerca de ellas reconfigura lo que consideras normal. De pronto, avanzar todos los días deja de parecer extremo. La disciplina deja de parecer sacrificio. El progreso deja de parecer suerte. Rodearse de ejecutores también elimina excusas. No porque alguien te confronte directamente, sino porque el contraste es incómodo. Cuando ves a otros avanzar con menos que tú, las justificaciones pierden fuerza. No se sostienen. Esa incomodidad es valiosa. No humilla, despierta. Obliga a elevar el estándar interno sin necesidad de discursos. Las mentalidades que crecen piensan en términos de procesos, no de estados emocionales. Hablan de ajustes, no de dramas, de decisiones, no de destinos. Ese lenguaje contagia. La conversación deja de girar alrededor de lo que falta y empieza a girar alrededor de lo que se está construyendo. Y la conversación moldea la acción más de lo que se admite. Rodearse bien también protege del estancamiento invisible. Ese donde no pasa nada malo, pero tampoco nada nuevo. Donde la vida se vuelve repetitiva y segura, pero improductiva. Los ejecutores no permiten que eso se normalice. No porque presionen, sino porque avanzan. Y ese avance constante actúa como recordatorio silencioso de que moverse es posible. No se trata de admirar ni de imitar ciegamente. Se trata de observar cómo piensan, cómo priorizan, cómo reaccionan al error. Las mentalidades que crecen no se detienen ante el fallo, lo incorporan. No piden permiso para corregir. No se quedan atrapadas en la explicación. Ese modelo repetido frente a ti reentrena tu respuesta automática.
Rodearse de estas mentalidades exige humildad. Aceptar que no eres el más avanzado del entorno, que hay cosas que no sabes, que necesitas ajustar. Esa humildad es fértil. Permite aprender sin resentimiento, crecer sin comparación destructiva. El ego resiste, pero la estructura mejora. También implica renunciar a ciertos vínculos que solo funcionan en la inacción compartida, donde avanzar genera distancia, donde mejorar incomoda, no por maldad, sino por contraste. Elegir crecimiento a veces implica aceptar soledad temporal. Esa soledad no es pérdida, es transición. Las mentalidades que ejecutan no siempre son carismáticas ni agradables. A veces son directas, sobrias, incluso incómodas, pero producen. Y la producción sostenida crea un campo distinto. Un campo donde las ideas se prueban, no se discuten eternamente. Donde el valor se mide por resultados, no por intenciones. Rodearte bien no te garantiza éxito, pero te quita frenos. Reduce la fricción interna, eleva lo que consideras posible, y cuando lo posible se expande, la acción lo sigue. No porque alguien te empuje, sino porque ya no encajas en la quietud. Ahí ocurre el cambio silencioso. Cuando el entorno deja de justificar la quiebra y empieza a normalizar el crecimiento. Cuando ejecutar se vuelve contagioso. Cuando avanzar deja de ser una rareza y se convierte en expectativa. En ese punto, la expansión deja de ser un deseo y empieza a ser consecuencia. Código 12. Identidad de abundancia operativa. La identidad no espera resultados para activarse. Los produce. Actuar como alguien que ya salió de la bancarrota no es fingir riqueza ni negar la realidad actual. Es dejar de tomar decisiones desde la lógica del colapso. La bancarrota, cuando se vuelve identidad, dicta cada movimiento. Miedo a gastar, ansiedad por ganar, urgencia por resolver todo ya. Salir de ella empieza cuando esa lógica deja de gobernar. La identidad de abundancia operativa no vive en fantasías, vive en criterios. Se nota en cómo se decide, no en cuánto se tiene. Alguien que ya salió mentalmente de la bancarrota piensa en términos de estabilidad, no de supervivencia. Evalúa opciones, prioriza, tolera procesos, no se precipita por pánico ni se paraliza por miedo. Esa calma estratégica no viene del dinero, viene del gobierno interno. Actuar desde esta identidad implica eliminar comportamientos de escasez incluso antes de que los números mejoren. No gastar para aliviar ansiedad. No aceptar condiciones humillantes por urgencia. No tomar decisiones grandes desde el cansancio. La bancarrota mental empuja a reaccionar. La abundancia operativa permite elegir. Esa diferencia es invisible desde afuera, pero decisiva por dentro. La identidad de abundancia se expresa en el orden. Orden en horarios, orden en gastos, orden en compromisos. No como rigidez, sino como claridad. Quien opera desde la quiebra improvisa constantemente. Quien opera desde abundancia estructura. No porque todo esté resuelto, sino porque entiende que el orden precede al crecimiento, no al revés. Actuar como alguien que ya salió también redefine la relación con el tiempo. La bancarrota vive en el corto plazo. Todo es urgente. Todo es ahora. La abundancia operativa introduce perspectiva. Permite esperar cuando conviene. Invertir cuando tiene sentido. Decir no sin culpa. Esa capacidad no depende del saldo. Depende de la identidad desde la que se decide. Este cambio incomoda porque exige coherencia inmediata. Ya no se puede justificar el caos interno diciendo, cuando tenga dinero me ordeno. El orden empieza ahora o no empieza nunca. La identidad de abundancia no promete que todo saldrá bien, promete que las decisiones estarán alineadas. Y la alineación sostenida es más poderosa que cualquier golpe de suerte. Actuar desde esta identidad también expone incoherencias rápidamente.
Cuando una acción no coincide con la imagen interna que estás construyendo, se siente, no como culpa, sino como fricción. Esa fricción corrige. Te obliga a ajustar hábitos, rutinas y prioridades. La bancarrota mental tolera incoherencias. La abundancia operativa no. La identidad de abundancia no se demuestra comprando cosas, sino rechazando impulsos. No se valida mostrando, sino eligiendo bien. No se siente superior, se siente estable. Esa estabilidad es atractiva, porque genera confianza. Las personas, las oportunidades y los recursos responden mejor a quien no actúa desde la desesperación. Actuar como alguien que ya salió también cambia la forma de hablar y pensar sobre el dinero. No se dramatiza, no se idealiza, se gestiona, se proyecta, se planifica. El dinero deja de ser tema central y se convierte en herramienta secundaria. La atención se desplaza a la creación de valor, a la estructura, a la consistencia. Este enfoque no elimina dificultades. Las enfrenta desde otro lugar. En lugar de no puedo, aparece cómo ajusto. En lugar de necesito ya, aparece qué construyo primero. Esa diferencia repetida cambia el rumbo completo, porque las decisiones dejan de responder al miedo y empiezan a responder a estrategia. La identidad de abundancia operativa se consolida en silencio. No necesita testigos. Se construye en lo cotidiano, en cómo se gasta, en cómo se trabaja, en cómo se descansa, en cómo se responde al error. Cada microdecisión refuerza o debilita esa identidad. No hay grandes saltos, hay coherencia acumulada. Cuando alguien actúa de esta forma, ocurre algo sutil pero irreversible. Incluso antes de que los números cambien, la posición interna ya cambió. Y cuando la posición interna cambia, el comportamiento se reorganiza. Y cuando el comportamiento se reorganiza, los resultados terminan siguiendo. La bancarrota pierde poder cuando deja de ser el lente desde el cual se interpreta la vida. La abundancia operativa no espera permiso ni garantías. Opera, ajusta, sostiene. Y esa forma de operar, mantenida en el tiempo, es una de las fuerzas más estables para salir de cualquier quiebra sin volver atrás. La riqueza sostenida no nace de decisiones grandes y espectaculares, nace de decisiones pequeñas, tomadas desde un criterio estable. No se construye con impulsos, se construye con coherencia. Tomar decisiones alineadas con riqueza sostenida implica dejar de preguntar qué conviene hoy y empezar a preguntar qué se mantiene firme mañana. La decisión alineada no busca alivio inmediato, busca continuidad. Evalúa consecuencias, no solo beneficios. Piensa en impacto acumulado, por eso suele ser menos emocionante, pero es más efectiva. La mente que decide desde la urgencia sacrifica estabilidad futura por comodidad presente. La mente alineada sacrifica comodidad presente para ganar margen futuro. Este tipo de decisiones se nota en lo cotidiano. ¿En qué gastos se evitan aunque se puedan pagar? ¿En qué oportunidades se rechazan aunque prometan dinero rápido pero desordenen la estructura? ¿En qué compromisos se asumen con visión, no con presión? La riqueza sostenida no se lleva bien con el desorden emocional ni con la improvisación constante. Tomar decisiones alineadas también implica aceptar ritmos largos. No todo retorno es inmediato. No todo esfuerzo se ve rápido. La mente alineada entiende que construir algo sólido toma tiempo y que apresurar procesos suele debilitarlos. Prefiere avanzar lento y firme que rápido y frágil. La coherencia es la prueba real. Una decisión aislada no define nada. Una secuencia de decisiones alineadas define todo. Cuando cada elección refuerza la anterior, se crea una trayectoria. Y la trayectoria, con el tiempo, pesa más que cualquier evento puntual. La riqueza sostenida exige decir,
no con frecuencia, no a gastos innecesarios, no a asociaciones confusas, no a atajos dudosos. Cada no bien puesto protege energía, tiempo y enfoque. Y proteger esos recursos es tan importante como generarlos. Decidir desde esta lógica también cambia la relación con el error. El error no destruye la estrategia, la afina. Se corrige sin drama porque la dirección sigue clara. No hay abandono impulsivo, ni replanteamiento caótico. Hay ajuste consciente. Tomar decisiones alineadas con riqueza sostenida no garantiza rapidez, garantiza solidez. Y la solidez es lo único que permite crecer sin volver a caer. Cuando esta forma de decidir se vuelve hábito, la riqueza deja de ser un objetivo incierto y se convierte en una consecuencia natural de haber elegido bien, una y otra vez, incluso cuando nadie estaba mirando. Código 13. Consistencia no negociable. La mayoría abandona justo antes de que algo empiece a funcionar. No porque lo que hacía fuera incorrecto, sino porque no obtuvo confirmación inmediata. Esa impaciencia es una de las formas más comunes de pobreza mental. La consistencia no negociable existe precisamente para atravesar ese vacío donde aún no hay resultados, pero ya hay dirección correcta. Repetir acciones correctas sin resultados visibles exige una fortaleza que no depende del entusiasmo, depende de criterio. Saber que algo es correcto aunque todavía no sea rentable, aunque nadie lo valide, aunque no haya señales externas. La mente débil necesita pruebas constantes. La mente consistente se apoya en la lógica del proceso. El problema no es fallar, es cambiar demasiado rápido. Ajustar es sano. Abandonar por ansiedad, no. Cada vez que se corta una acción correcta antes de tiempo, se entrena a la mente a desconfiar del proceso. Y una mente que no confía nunca sostiene lo suficiente como para ver frutos. La consistencia no negociable elimina la negociación interna diaria. No se debate si hoy sí o hoy no. Se ejecuta. Ese cierre mental ahorra energía, reduce fricción, convierte la acción en rutina. Y la rutina, cuando está bien diseñada, vence al talento y a la motivación intermitente. Los resultados inmediatos son una trampa. Enseñan a depender de estímulos externos para continuar. Cuando no llegan, aparece la duda. La duda erosiona la constancia. La constancia, en cambio, construye resultados que no dependen del ánimo. Primero crea estructura interna, luego estructura externa. Repetir acciones correctas también fortalece la identidad. Dejas de verte como alguien que intenta y pasas a verte como alguien que cumple. Esa identidad cambia la forma en que decides, hablas y priorizas. No porque te sientas distinto, sino porque te comportas distinto de forma sostenida. La consistencia revela la verdad de los procesos. Lo que no funciona se cae solo con el tiempo. Lo que sí funciona se consolida. Sin consistencia nunca se sabe. Se vive saltando entre intentos inconclusos. Con consistencia, incluso los errores enseñan porque hay continuidad suficiente para aprender. No negociar la consistencia implica aceptar que habrá días sin progreso visible, días planos, días incómodos, días donde parece inútil, pero esos días son parte del precio. El que no está dispuesto a pagarlo siempre vuelve al punto de partida. La pobreza mental busca señales para actuar. La construcción real actúa para crear señales. Esa diferencia define quién acumula y quién repite ciclos. Repetir acciones correctas, incluso sin resultados inmediatos, no es terquedad. Es comprensión profunda de cómo se construye cualquier cosa que dure. Cuando la consistencia se vuelve innegociable, algo se estabiliza por dentro. Ya no dependes de motivación, de validación ni de circunstancias ideales. Dependes de tu propio cumplimiento. Y ese cumplimiento, sostenido, termina produciendo resultados aunque tarde, porque la realidad
tarde o temprano, responde a lo que se repite sin rendirse. La riqueza no aparece como un evento aislado. No llega como premio súbito, ni como giro dramático del destino. Se forma como una acumulación silenciosa, día tras día, decisión tras decisión, acción tras acción. Entender que la riqueza es consecuencia de continuidad es abandonar la fantasía del momento perfecto y aceptar la lógica implacable del proceso sostenido. La mente pobre busca rupturas milagrosas. Cree que algo debe cambiar de golpe para que todo mejore. La mente que construye entiende que casi nada valioso funciona así. El cuerpo no se fortalece por un entrenamiento intenso. Se fortalece por años de constancia. La mente no se ordena por una idea brillante, se ordena por hábitos repetidos. La riqueza obedece la misma ley. La continuidad es incómoda porque no ofrece emoción constante. No tiene picos, no tiene aplausos frecuentes, tiene repetición, tiene monotonía, tiene momentos donde parece que nada está pasando. Justamente ahí es donde la mayoría se rinde. No porque el camino sea incorrecto, sino porque no tolera la falta de estímulo. La continuidad exige madurez psicológica. La riqueza responde a lo que se mantiene, no a lo que se intenta una vez. Una buena decisión aislada no cambia nada. 100 decisiones alineadas, sí. Un mes de disciplina no transforma una realidad. Varios años, sí. Pero esa verdad choca con la impaciencia moderna. Se quiere resultados sin historia, impactos sin recorrido, y eso produce frustración, no patrimonio. Entender la continuidad también cambia la relación con el fracaso. El fracaso deja de ser señal de incapacidad y se convierte en parte del trayecto. En un proceso continuo, fallar no rompe nada, solo ajusta. Lo que rompe es abandonar. La discontinuidad es el verdadero enemigo, no el error. No la lentitud, no el cansancio. La riqueza no premia al más brillante, premia al más persistente. Al que vuelve a ejecutar cuando otros paran, al que ajusta sin dramatizar, al que sigue cuando no hay confirmación externa. Esa persistencia no se siente heroica, se siente rutinaria. Pero es precisamente esa rutina la que construye ventaja invisible. La continuidad también protege de las emociones extremas. Evita la euforia que lleva a decisiones impulsivas y la frustración que lleva al abandono. Mantiene una línea estable. Y esa estabilidad permite pensar mejor, decidir mejor y sostener estructuras más complejas con el tiempo. Quien entiende que la riqueza es consecuencia de continuidad, deja de obsesionarse con resultados inmediatos. Empieza a obsesionarse con procesos correctos. Cuida lo que repite, cuida lo que sostiene, cuida lo que no negocia. Porque sabe que ahí está la verdadera palanca. La pobreza mental vive en ciclos. Empieza, se emociona, se cansa, abandona, se culpa y vuelve a empezar. La construcción real es una línea, no siempre recta, pero continua. Esa diferencia, sostenida durante años, explica por qué algunos avanzan mientras otros sienten que siempre están empezando de nuevo. La continuidad convierte acciones pequeñas en fuerzas acumulativas. Lo que hoy parece insignificante, repetido, se vuelve dominante. Lo que hoy no rinde, sostenido, empieza a hacerlo. El tiempo amplifica lo que se mantiene. Por eso es tan peligroso sostener hábitos incorrectos y tan poderoso sostener los correctos. Entender esta lógica elimina la ansiedad. No porque todo esté resuelto, sino porque la dirección está clara. Ya no se espera el golpe de suerte. Se confía en el proceso. Ya no se dramatiza el día malo. Se protege la cadena. Se sigue. La riqueza no es el resultado de un día extraordinario. Es el resultado de muchos días ordinarios bien ejecutados. Cuando esta verdad se integra, la prisa se calma
El enfoque se afila y la consistencia deja de ser una carga para convertirse en identidad. Ahí ocurre el cierre real. Cuando ya no preguntas cuándo llegará la riqueza y empiezas a vivir como alguien que entiende que llegará como siempre llega todo lo que vale la pena, por continuidad. Suscríbete al canal, activa la campana y accede a toda la biblioteca de libros en el enlace de la descripción.